Hola a todos, para quienes estén escuchando, gracias por estar escuchando nuevamente después de este periodo de descanso involuntario, tengo que aclarar. Eh, Se nos atraviesa la vida y pues perdimos la regularidad que teníamos la intención de conservar de episodio tras episodio. Eh, pero bueno, estamos de regreso otra vez en otro más de nuestros regresos, y quise aprovechar este episodio que va a salir, o voy a publicarlo justo en el día del cumpleaños de quien les voy a hablar el día de hoy. Es una es un episodio que yo necesitaba tener en este podcast, pero de alguna otra manera no había encontrado la, la oportunidad o la fecha, o no sé, siento que yo me boicoteaba a mí misma para decir no, el otro año o en su aniversario luctuoso. Eh, la verdad es que me di cuenta que nunca voy a estar preparada para hacer un episodio que le haga el honor que yo creo que se merece, o que le haga justicia a, a Buster Keaton. Este episodio está dedicado finalmente al amor de mi vida en lo que a películas se refiere. Quisiera decir que es el amor de mi vida porque con él conocí el cine, ¿no? Cuando era niña veía sus cortos o lo veía en la tele o en algún canal, pero la verdad es que no. Lo conocí ya mayor, ya en mis veintitantos, por accidente. Bueno, un accidente muy afortunado. Lo conocí en Reynosa, Tamaulipas. Eh, una prima mía, una muy buena amiga mía, a quien llamo, que no es mi prima de sangre, pero la llamo mi prima, me invitó. Estaba de visita yo en su ciudad, en Reynosa, Tamaulipas, y me invitó a este evento. Era un lugar donde hacían exposiciones culturales, ¿no? Se hacía artísticas, muy bien, exposiciones artísticas. Ahorita no recuerdo el nombre, no sé si todavía existe, pero era una vieja casa adaptada donde cada cuarto era un espacio para la pintura, la música, había música en vivo de músicos locales en el patio. Entrabas a ese lugar y era toda una experiencia. Eh, por a donde quiera que voltearas había arte local, y alguien creando o alguien mostrando algo que amaba. Y yo tuve la suerte de toparme en ese lugar rodeada de todos estos artistas y pinturas, buscando el baño. Me fui a no sé, doblé algún rincón del edificio, y en un cuarto de fondo me dio curiosidad por saber qué estaban en ese cuarto, ¿no? Porque en cada cuarto de ese lugar había algo interesante, ¿no? Alguna expresión del arte. Y cuál fue mi sorpresa, que al abrir la puerta estaban proyectando, era una muy pequeña sala de proyección de cine, con unas cuantas sillas. Era un cuarto muy pequeño, la pared no tan grande, pero ahí se estaba proyectando. Eh, Quisiera decir que recuerdo cuál corto era de Buster Keaton, pero la verdad es que no me acuerdo. Solo me acuerdo que vi uno tras otro. El que más se me quedó fue Cops. Es el que voy a nombrar como el que me dio la experiencia. Dieron uno tras otro. No sé cuánto tiempo duré en ese cuarto. No había nadie más que la persona que manejaba el proyector, y estaba como que leyendo algo, estaba entreviendo, y no había ni con quién platicar. Oye, ¿qué es esto? Creo que nada más fue el que estaba ahí y me dijo el nombre, ¿no? Son cortos de Buster Keaton y estamos proyectándolos aquí todo el rato, ¿no?
Y sí, así fue como quedé enganchada. Ya no sé cuánto he pasado de eso, creo unos 10 años. Creo que me apareció el recuerdo de esa visita hace poco en Facebook. Si no son 10 son 12 años. Pero así como pasa con las personas que hay personas que conoces y sientes que las conoces de toda la vida. Así me pasó con Buster Keaton. Es, fue una experiencia así, así de increíble, como si lo conociera de toda la vida. Llegué a casa, investigué lo que pude, me leí todo lo que pude, vi todos los videos que pude de que hablaban, todos los que pude y que no son tantos, que hablaban de su vida o de su influencia en el cine. Pero más que nada me interesaba encontrar estas joyas, ¿no? del cine mudo, que es en lo que él pues es su época dorada, es de lo que él brilló, ¿no? En lo que es el cine mudo. Y bueno, al estar pensando cómo, de qué de qué puede tratarse el episodio en el que yo hable por fin de él, eh, nunca supe si iba a tratar de hacerlo como educativo, no sé, como dando datos como a diestra y siniestra de lo que fue la vida de él. Pero no, después pensé, no creo que haya, en esta época no hay dato que yo pueda dar que no pueda ser corroborado. Entonces realmente no hay ningún dato que no puedan resolver, que no puedan averiguar ustedes con un simple googleo, ¿no? ¿Qué les puedo decir yo acerca de él que no se sepa? Pues creo que lo único, como siempre, que puede contar cada persona es la experiencia que tiene cada quien con cada película. En este caso, que es un cineasta, con el cineasta. Entonces decidí que les voy a hablar y voy a intentar que sea muy brevemente de el por qué significa tanto para mí Buster Keaton, porque es mi director favorito y actor favorito, de toda la vida. En muchos estilos hay grandes directores en toda la historia, no muchos influenciados por él directamente, pero a veces cuando trato de decir, no, claro que es Denis Villeneuve o Kubrick o alguien que tenga una filmografía más consistente, o al menos que haya tenido una trayectoria con no tantos topes, ¿no? Siempre vuelvo a él desde hace 10, 12 años que lo conozco. Y bueno, voy a tratar de hablarles un poco de él para quien no quiera googlear o no le interese, o porque para eso está aquí, para eso está escuchando esto, para no tener que googlear. Y es una pregunta que pareciera como que me la estoy inventando para poder tener un motivo para hablar de él, de que quién fue Buster Keaton, pero en realidad es una pregunta que sí me hacen genuinamente y sí tengo que explicar muchas veces cuando alguien viene a mi casa y ve mis fotos, o ve mi foto que tengo en mi escritorio en la oficina, o ve mi fondo de pantalla en el teléfono, ve todas las señales que tengo yo en mi vida de que es mi adoración. Soy la más fan según mis récords. Siempre hay alguien que pregunta quién es y no lo logra relacionarlo, y siempre tengo que hacer la aclaración. Es de los tiempos de Chaplin, pero no es Chaplin. O sí sabes quién es Chaplin, ¿no? Bueno, él era o más bien de su estilo. Los tres grandes cómicos o comediantes de el cine mudo, bueno, él era uno de los tres, pero en mi opinión era el mejor de todos, sin demeritar a Chaplin. Sí, demeritando un poco a Harold Lloyd, porque la verdad solo he visto
o dos películas de él y está bien, ¿no? Es como, está bien, pero siempre el top eh, son Chaplin y Buster Keaton, entonces no puedo evitar hacer como esa comparación o dar esa referencia. Siempre mi referencia es Chaplin, aunque son muy diferentes, aunque se parezcan. Lo único que tienen en común es que era mudo, son maestros del cine mudo y del lenguaje corporal, ¿no? Pero sus estilos sí eran muy distintos. Voy a empezar para decir que Buster era más, eh, siento que conocía más de técnica cinematográfica, eh, tenía más interés en contar una historia con todo el cuadro y todos los elementos que le rodeaban, que Chaplin, que él era un muy buen contador de historias basado más en los personajes, o tal vez era como más introspectivo en sus personajes, aunque no hablaran, tenía como una manera de enfocarse más como en lo emocional, eh, de sus personajes o de sus protagonistas o el efecto emocional de las situaciones que creaba, ¿no? En ese sentido sí podríamos decir que Chaplin era más profundo como en el sentido emocional, pero Buster era más un genio de lo estilístico, del movimiento, de causar, no de retratar emociones, sino de causarlas en el público. Él estaba consciente de que de nosotros como cuarta pared, ¿no? De su audiencia, y eso le nació, probablemente nació con él, porque él nació y creció en un escenario. Hijo, sus ambos padres, su papá Joe Keaton, su mamá Mayra, eran eh, intérpretes, performers. No sé por qué se me fue la palabra decir en español, soy muy sangrón, pero así me pasó. Eh, ellos actuaban en vaudevilles, lo que se le conocía como vaudevilles, que eran como teatros muy populares a finales del siglo XIX, que fue cuando nació Buster, del siglo XIX, principios del siglo XX. Su papá y su papá, sí, Joe era el que estaba encargado de un teatro de medicinas. Esto era como algo muy común en esos tiempos. Eran pequeños shows errantes, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo dando estos espectáculos y vendían medicinas no patentadas a la gente, ¿no? Era la manera en que la gente, pues, no sé, como que tenían a su alcance este tipo de productos, cuando pues antes no se podía viajar tan fácil a las grandes ciudades y todo. Pues bueno, eran este tipo de shows, se llevaban y eran como side shows, ¿no? Cumplían las dos funciones de venta de medicamentos y aparte tenían un show. Esto ha sido representado en el cine muchas veces. El último que recuerdo fue en la antología hermosa de los hermanos Coen, que se llamaba la balada de Buster's Scruggs. Hasta ahora estoy pensando que se llamaba Buster también, pero bueno. Hay una de las historias es acerca de unos errantes así de medicina, un doctor que trae un espectáculo. Y bueno, ya estoy desvariando con eso. Lo que yo decía, o el punto al que quería llegar, es que creo que es más notable esto, el que Buster tuviera como más una concepción del público, como más consideración hacia la cuarta pared, él viniendo más como del teatro o de los espectáculos en público, con contacto así con público directamente. Su recompensa, o más bien su objetivo, era siempre fue una reacción del público, ¿no? Cualquier cosa que él hiciera en el escenario, incluso cuando ella hacía películas, era generar una reacción en el público, y era como que los aplausos eran
su combustible o su mejor resultado de lo que sea que hiciera. Y bueno, ya me he enfocado demasiado en decirles cómo es que yo lo conocí, o al menos darles como una idea. La razón por la que aproveché este mes de octubre, este episodio nuevo que cae justo en las fechas de su cumpleaños, que es el 4 de octubre. Él nació el 4 de octubre de 1895. Una pequeña biografía rápida les voy a hacer. Nació en un pequeño, muy pequeño pueblo de Kansas que se llama Piqua, que según Buster contaba en diferentes versiones que dio en diferentes entrevistas que tuvo para biógrafos, que ese pueblo había desaparecido, que era la única persona que no podía volver al lugar donde nació porque se lo había llevado un tornado. Eso lo investigué algún día y pues resulta que sí, todavía existe. Es un pueblo muy pequeño, como de unas 150 personas, 200, pero sí existe. Pero desde que nació, al estar involucrados su papá siempre en el espectáculo, todas las entrevistas o todas las historias que rodean a su nacimiento son tipo El Gran Pez. ¿Se acuerdan del Gran Pez? De Tim Burton. Bueno, así, si ustedes leen un libro biográfico de Buster Keaton, va a haber una historia de cómo nació, de cómo creció, incluso de cómo le pusieron ese apodo de Buster, porque sí, aclarando, ese no es su nombre es Joseph Frank Keaton, el sexto Joe de su familia por tradición. Su papá se llamaba Joe, su abuelo el papá del papá del papá. Pero cuenta una de las leyendas que contaban sus padres y contaba él, y eran muchas versiones diferentes. En diferentes entrevistas contaban versiones que siempre les cambiaba algo, ¿no? Pero la más consistente, o la que más predomina de esas versiones, es que cuando Buster tenía que 6 meses o algo así, sus papás se descuidaron por algo, nada más escucharon como un golpe y fueron y se asomaron, y era Buster, que se había caído por las escaleras y había caído sentado, ¿no? Sin ningún rasguño. Y cuentan que en ese momento ellos viajaban en su compañía con Harry Houdini, que después fue como el escapista súper famoso, y él dijo algo así como que, oh, some Buster he took, o algo así, como que ese qué golpazo, ¿no? Es como decir qué golpazo o algo así, creo, en español. Y sí, era como que la hazaña de caer es un Buster. Y sí, y eso es la leyenda más consistente o la más repetida de cómo él obtuvo su apodo. Después de eso su papá le llamaba así Buster, en vez de Joe, que era su nombre, ¿no? Y sí, así como esa leyenda, muchas historias su familia contó durante su vida, y él mismo, de cómo desde su infancia estaba perseguido por los accidentes. Él buscaba, de hecho, leí en un libro biográfico, en algunas entrevistas, que él buscaba el gran accidente, ¿no? Él veía el mundo como una máquina, y él se movía con ella, más o menos así lo describía, ¿no? Pero siempre había él siempre tenía que estar como en guardia para moverse con ella, ¿no? Y como todas las máquinas tienen fallas, y esas fallas eran los bellos accidentes que él aprovechaba, que es lo que creaban todos sus caídas, todo lo que eran sus stunts, ¿no? Todo lo que usaba para hacer reír o para contar una historia, eran producto de su coordinación con la máquina, ¿no? Él usaba esa palabra mucho. No es como que no estoy diciendo que lo escuchaba hablar, pero en muchas entrevistas y en libros usaba mucho la palabra the machine para referirse a cómo es que coordinaba él. Siempre había una máquina
gigante que es el mundo. Para Buster el mundo era una máquina gigante y se apoyaba de pequeñas máquinas que él podía controlar, eh, ya sea un tren, un tren enorme cayendo acá de un puente, o una casa cayéndose, la pared de una casa, o una moto cayéndose a pedazos, o ir corriendo, o las piedras corriendo detrás de él. Todo era parte de una maquinaria del mundo que misteriosamente, y es lo que lo hace un genio, parecía que solo él sabía cómo funcionaba, ¿no? Él, ahorita tenemos, en estos tiempos tenemos a muchos, bueno, ya varios actores que son famosos por hacer sus propias acrobacias, sus propios stunts, empezando por Jackie Chan, que claro, si buscan, si lo conocen y saben de él, claro que su referencia principal va a ser Buster. Es una de sus inspiraciones mayores. Tom Cruise últimamente, bueno, no últimamente, ya lo hace desde hace muchos años, pero últimamente se ha hecho notable, o sea, se ha enfocado mucho los comentarios que hay sobre él en cómo él hace sus propios, no tiene doble, vaya, él hace sus propias acrobacias y sus stunts, y aunque él nunca lo ha dicho, pues es producto de Buster, ¿no? De ahí vienen. Él fue el primero que no usó dobles. Todos sus stunts los hacía todos, los creaba él mismo. Él contaba, ese era su máximo talento, contar historias a través de la movilidad de su cuerpo y de sus reacciones. Y por esto mismo también tiene algo característico de él, es su cara inexpresiva. The Great Stone Face se le conocía en inglés, el gran cara de piedra, porque sí, todas sus expresiones siempre eran reacciones de su cuerpo, no de su rostro. Y es increíble cómo alguien con una expresión tan dura puede hacerme reír cada vez, aunque haya visto un montón de veces sus cortos. Espero estar transmitiendo y no nada más divagando el por qué no solo personalmente me inspira, sino el impacto que hasta el día de hoy todavía no podemos medir, el impacto que tienen la manera de hacer cine en los cineastas actuales, en cómo evolucionó el cine. Todos, a quien sea que veas entrevistas y hablen de él, todos llegan a la conclusión que él era muy avanzado para su tiempo. Tuvo su época dorada en los 20s, saliendo después del teatro, que viajaba con sus padres más bien de los vaudevilles. Llegó a conocer celebridades como Fatty Arbuckle, que fue quien lo introdujo en el cine a finales de los 10, como en el 1918, y a partir de 1920, que fue cuando cuando tuvo su primer protagónico. De 1920 a 1928 fue su época dorada. Ahí hizo un montón de cortos, que era con su propia productora. Él tenía el control creativo de todo, y por esa razón creo que son las más entrañables. Es donde más puedes verlo a él, ¿no? Ver su genio en de cada toma, cómo se graba todo, las acrobacias, todo lo que conllevaba en las historias, podías verlo a él. Muchos, incluso todos los que me pregunten y crean no conocer quién es Buster Keaton, sí deben
si han visto alguna vez una imagen en la televisión, seguramente han visto sus escenas más características o sus escenas icónicas, o una reproducción de una escena icónica de él que fue inspirada, porque ha sido referenciado en el cine moderno un montonal de veces, en pequeñas proporciones o en más grandes, pero hasta el día de hoy sigue siendo una referencia, y hay cosas que todavía maravilla pensar cómo hizo eso en esos años con los recursos que tenía. Era solo su imaginación, su creatividad y su intrepidez, porque llegó a lastimarse de todas las maneras posibles, pero era lo que lo mantenía con vida, era su razón de ser. Y bueno, ¿por qué hago mención o hice mención de que su época dorada fueron los 20? Porque lo que Buster llamó el más grande error de toda su vida y de toda su carrera, lo que catapultó, más bien lo que hundió su carrera para siempre, ocurrió en 1928, justo antes de que llegara el cine sonoro a Hollywood. Él ya había firmado su fin, o más bien el deterioro de su carrera al firmar con MGM, para lo que sus amigos, o más bien colegas, Charlie Chaplin y Harold Lloyd le aconsejaron muy insistentemente que no hiciera, que no cediera sus derechos, que no les diera el poder a la productora, que siguiera independiente. Le aconsejaron eso, pero él, por cuestiones de que sentía que no estaba teniendo el éxito que ya debía de tener alguien con las películas que llevaba, al ser independiente, y pues aconsejado un poco por su cuñado, que era el que administraba sus asuntos de su productora, pues firmó con MGM y perdió la total independencia creativa, ¿no? Todo tenía que pasar por los ejecutivos, y eso aunado a que, pues bueno, ya no disfrutaba hacerlo porque no tenía la total libertad, y a eso se une en los años 30, el 31, pues la aparición del cine sonoro, para el que él también tuvo ahí pues dificultades para adaptarse, y creo yo que más que nada por el hecho de que no tenía independencia de lo que trabajaba. Él trabajaba en lo que la productora lo asignaba y le pagaba, y le decía: vas a hacer estas 3 películas este año, y él tenía que hacerlas, y al no tener independencia creativa, y al no dejarlo manejarlo como se hacían, pues él no lo disfrutaba, y al no disfrutarlo, pues todo estaba destinado a fracasar. Pero bueno, afortunadamente estos años dorados que tuvo nos dejaron, algunos se han perdido, pero nos dejaron para siempre unos de los cortos y cortometrajes y largometrajes más icónicos. Quien sea que busque la historia del cine se va a topar con más de un ejemplo de obra de Buster Keaton. Voy a aconsejarles, voy a darle los nombres más famosos, que lo más genial de todo es que la mayoría puede encontrarse en YouTube o en Vimeo, o en canales de streaming de videos, porque son muy viejos ya, los derechos ya están cedidos, ya no hay tanto problema por eso. Entonces se pueden encontrar, la mayoría los pueden encontrar en YouTube. Se pueden encontrar en DVDs de colección, juntos, así, donde vienen varias películas, pero es lo genial. Si quien quiera que quiera conocer a Buster Keaton, solo tiene que
teclear ahí en el search bar de YouTube y los van a encontrar. Ya les había mencionado Cops, que fue mi primer encuentro con él, cuya escena icónica es donde lo van persiguiendo, corriendo una escena donde van persiguiendo los policías a pie y él, para escapar, se gancha de un camión y ¡fum!, sale volando. Esa escena ha sido, creo que en Spider-Man, una de las Spider-Man lo replicaron. Jackie Chan también lo replicó en alguna película. Ese es uno de sus momentos icónicos. Y hay otro corto que se llama One Week, que es de los primeros, en 1920. Trata de un matrimonio que tiene apenas una semana de casados y todo le sale mal con la construcción de su casa. Estoy tratando de pensar en una escena icónica ahí, pero realmente todos lo son. Todo ese corto está hermoso. Y La Casa Eléctrica, que también es una joya de ingenio, la manera como hace que funcionen todas las dinámicas de cuando están cenando. De hecho, también es muy famosa la escena donde están comiendo y se pasan la sal con un cordón. Y sí, por lo menos de los cortos que se me vienen rápidamente son los que pueden encontrar en YouTube, y se los recomiendo. Y se los encuentran, son cortos, duran poco, pero van a darles una idea de qué es lo que me enamoró y lo que enamora a muchos, y los que los tiene enamorados por años aún de él. Y pues bueno, si no lo puede que no sean tan conocidos como las películas de Chaplin, pero sus largometrajes, el más mencionado, el más famoso, y que de hecho tiene el récord de tener una de las escenas, esa película tiene el récord de tener la escena más cara en la historia del cine mudo, que es El General. Es una historia que está contada durante la Guerra Civil. Es un capitán de tren que le es secuestrado por los soldados contrarios del norte. Él está acá en los confederados, en los malos de Estados Unidos, malos entre comillas, porque es así como se tratan. Y pues es secuestrado su tren, y pues bueno, toda la película va de que él trata de recuperarlo y a la vez a su amada, ¿no? Esta película tiene una escena donde el tren cae de un puente, y esa tiene el récord de ser la escena más cara de la historia del cine mudo en Estados Unidos. Y bueno, eso no, ahorita se oye como que wow, es espectacular, pero en esos tiempos no fue muy bueno para Buster, porque se gastó mucho dinero en la película y en esa escena y en la película en total, y no tuvo el éxito en taquilla que se esperaba. Fue uno de las de tantas, o sea, como razones que juntó un poco Buster para creerse él un fracaso, ¿no? Nunca tenían el éxito que se esperaba, todas estas películas que él hacía de manera no directa con estudios, de manera independiente, y fue lo que lo llevó a firmar pues al final con MGM, y le pasó todo esto que ya les conté antes. Pero sí, The General es tal vez es la más famosa, al menos es la más reconocida entre los cineastas y los actores. Casi siempre si entrevistan a alguien hablando de él, la va a mencionar como su favorita. Era la favorita de todo el mundo de Orson Welles, que eso ya es decir algo, porque Orson Welles es el favorito de muchos cinéfilos y cineastas americanos, por lo menos norteamericanos. Entonces, pues sí, es un referente sin duda para los que hacen cine. Y aunque no es mi favorita, estoy tratando de
de ser justa, porque siempre he estado peleándome conmigo misma entre Sherlock Jr. de 1924 y Nuestra Hospitalidad de 1923. Eh, por Sherlock Jr. También tiene una escena muy icónica donde Buster rompe la cuarta pared y es una cosa bella que iba a tratar como de describírselas, pero es muy visual, es obviamente cine mudo, entonces eh, sí, voy a decir en este momento y que quede aquí grabado que Sherlock Jr. es tal vez mi película favorita de Buster. Eh, es, no sé, tiene todo, es, tiene todo y sin decir mucho. Ahorita lo que estoy diciendo es básicamente la esencia del cine mudo, ¿no? Y en Nuestra Hospitalidad, que es mi segunda favorita, esta tiene una particularidad, está basado, no vagamente, tiene muchos elementos de una rivalidad muy famosa en Estados Unidos, que era de los Hatfields y los McCoys. En los tiempos del viejo oeste, es una de las es parte de la historia norteamericana, una de las rivalidades tipo Romeo y Julieta, pero en vaqueros, ¿no? Y es lo que hace muy encantadora esta historia, ¿no? El protagonista, a quien interpreta Buster, es de una familia y se enamora de la familia que se odian por generaciones, ¿no? Que la chica pertenece a esa familia, entonces pues sí, es un poco de Romeo y Julieta aunado a un montón de escenas graciosas e ingeniosas, ¿no? Y bueno, quería darles una lista, no sé si eso fue una lista, siento que ya estoy divagando como siempre, pero no quería dejar si quieren, no quería dejar que estuviera tener este podcast y nunca hacer un episodio de Buster. Perdóname, Buster, seguro te merecías algo mejor, pero en esta vida cansada de adulto solo pudimos hacer este espacio. Y bueno, si quieren algo más elocuente, algo mejor, una referencia mejor descrita, una historia más organizada y menos divagada, menos divagante como la mía, Peter Bogdanovich, el cineasta que falleció recientemente, en 2018 hizo un documental que se llama The Great Buster, A Celebration, y es realmente está construido muy bien para quien apenas quiere conocer a Buster. Es como que un resumen de su vida, muy bien hecho, y tiene invitados muy famosos. Está Johnny Knoxville ahí, que claro, o sea, después que vi que está Johnny Knoxville dije, claro que alguien como Johnny Knoxville admira a Buster Keaton, claro, aunque ya en estos tiempos es como que el slapstick, que así es como se llama, como su estilo de comedia, que es más corporal, que son movimientos del cuerpo exagerados, violentos, caídas, golpes, es violento y exagerado. Pues claro, Johnny Knoxville es como que la versión moderna de lo que hacía Johnny Knoxville, y todo Jackass es la versión moderna y aumentada de lo que Buster inició, ¿no? Entonces sí, este documental, si pueden verlo, véanlo, y les juro que les van a quedar ganas de ver toda la filmografía, que espero haber logrado yo, aunque sea un poco, con estas redundancias en toda esta redundancia que es este episodio. Espero haberles dejado una semillita, que siempre es lo único que deseo, dejarles una semillita de interés. Y no sé, en este caso me
Esa es, y la razón por la que me tardé tanto en hacer algo, un episodio, un homenaje a Buster es porque siempre lo que más amas es lo que te detienes más como en compartir con miedo a que lo lastimen, ¿no? Entonces seguramente alguien va a decir, ¿qué es esto, no? Y sobre todo porque yo sí conozco muchas personas que no tienen el más mínimo interés, o no sé, no es lo de ellos, o más bien dicen así, no es lo de ellos el cine mudo. No sé, es como que si ya tenemos toda la tecnología, porque voy a, no sé, son personas que nunca, personas que nunca voy a comprender, pero que estoy segura que si tuvieran como este acercamiento a este tipo de cine, pues no sé, es parte de la historia de cine, del cine, y sí, algunas cosas las ves en contexto, eh, pero pero sí, es ver como el nacimiento de todo, y es una cosa extraordinaria como eh, tantos siglos, más de 100 años de que se produjeron estas, que dirigió Buster esto, y que lo produjo, que lo creó, sigue, sigue generando el mismo impacto en la gente. O sea, somos por dentro todavía inocencia y alegría, no sé, todavía tenemos algo muy básico dentro de nosotros que puede disfrutar lo más básico de lo que es lo que Buster tenía para ofrecernos, y que pasado un siglo y sigue causando el mismo impacto en gente diferente, gente que crecimos en otro ambiente, crecimos ya con creyéndonos saber todo, y sin embargo todavía nos podemos sorprender, todavía puede tener un efecto en nosotros. Entonces eso para mí es el, la señal inequívoca de la genialidad, y, y es la razón por la que Buster siempre va a ser, desde que lo conocí, ya no he podido, no ha habido vuelta atrás. Es como si lo conociera un poco más cada vez que reveo, reveo sus películas. Eh, si alguien vio eh, una de mis películas favoritas del año pasado, que fue Babylon, que es justo, ya sé que es sobreusado el término una carta de amor, pero en esta película realmente se ve el amor que Damien Chazelle eh, tiene por el cine clásico y por la manera en que se hacía el cine en esas épocas, y todo lo que dejó o lo que heredamos de allá, ¿no? Me encanta esa película no solo porque eh, se ve el amor que tiene a todo esto que es la historia del cine, sino también un respeto, porque nunca, no trata de ponerlo perfecto, pone sus efectos ahí, todo está, es caótico cuando era caótico, era criminal cuando tenía que ser criminal, incontrolable, obsceno, era todo eso, pero también era otras cosas. Y el hecho de que, y menciono esto porque cuando vi esta película no pude evitar pensar obviamente en Buster, fue mi primer pensamiento. Eh, el personaje de Brad Pitt, que es interpreta a una estrella del cine mudo que no logra adaptarse al cine sonoro y que va perdiendo como su relevancia de poco, y va viendo como su figura va. Me lo recuerdo mucho. No son exactas sus historias, solo lo del cine mudo y la transición y el alcoholismo, pero sí, es como que ese acercamiento a la historia te da como una visión más amplia de, de lo que es el cine ahora, ¿no? Y aparte es un poco esperanzador que siempre el tener ese refugio, ¿no?
No importa qué tan mal esté el mundo, como el cine siempre es un refugio, pero por más mal que estén las cosas, por más mal que esté la industria, por más que haya huelgas o lo que tú quieras y de que tal vez perdamos por mucho tiempo el, el poder ir al cine o no sé, muchas cosas que son inciertas en este tiempo, siempre podemos volver al origen y sabemos que lo vamos a disfrutar y sabemos que nos va a hacer sentir como hizo sentir la primera persona que pagó en el siglo XX, siglos de distancia, y lo básico sigue igual. Y bueno, no sé, espero no haber terminado muy sentimental. Espero que hayan llegado hasta aquí para empezar. Este episodio solo es para desear un feliz cumpleaños a Buster, a donde sea, en cualquier lugar del éter en que se encuentre, seguro está haciendo un gimmick, una marometa, o está haciendo reír a alguien con un movimiento increíble y que solo él pudo lograr, ¿no? Y bueno, este episodio nada elocuente, es más que nada para decir feliz cumpleaños número 128 años de que nació Buster, y estoy eternamente agradecida y sé que no soy la única por esto. Long live Buster. Gracias por escuchar, y por favor, si ustedes también son fans, si ya lo conocían, si tienen algo que compartir respecto a su relación personal, porque cada quien pensamos que tenemos una relación muy personal con quienes somos fans, ¿no? Entonces me gustaría que escriban y que me cuenten. Y si lo descubrieron gracias a que escucharon este episodio, pues con más razón quiero saber qué piensan, si les gustó, si lo que sea, ¿no? Y pues bueno, ya estamos de vuelta. Esperamos la próxima semana estar con un episodio nuevo. Y pues bueno, nos vemos en el cine y nos escuchamos a la próxima. Gracias y chao.